Bien, muy buenas tardes. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar el libro de Jeremías. Hemos venido viendo los primeros capítulos y el propósito es que cuando llevamos la lectura de la Biblia, 2 capítulos diarios, podamos hacer un, un breve bosquejo en nuestra mente de qué está ocurriendo, cuáles son los profetas contemporáneos de Jeremías, qué es lo que está pasando social y políticamente con el pueblo, que para este tiempo ya solo quedan los judíos, ubicarnos cuál es el ejército que está oprimiendo, desde dónde viene, si ya han pasado los asirios, quiénes son aquellos que están invadiendo ahora, a los cuales Jeremías se refiere. Este es el propósito con el cual hacemos este pequeño estudio. Así que, bueno, ahí les pedimos que oremos brevemente. Señor, te damos las gracias por este momento que podemos compartir y en tus manos estamos totalmente, para que nos enseñes tu palabra, para que tu palabra ilumine, Señor, nuestro camino en todo momento y en cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Y bueno, y en esta oportunidad es Aldo el que nos va a compartir la enseñanza. Sin embargo, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos estado hablando anteriormente. Hay algo importante para este libro de Jeremías. Ahí está la presentación. Em, Ahí está. Bueno, para este libro de Jeremías, y es ubicarnos con aquellos reyes, porque se nombran 5 reyes en los cuales Jeremías estuvo profetizando. Y el último rey bueno de Judá, como acá lo nombramos en la diapositiva, fue el rey Josías, con el cual Israel, mejor dicho, Judá, tuvo un gran avivamiento. Este rey Josías habíamos nombrado que falleció así buscando una pelea que no era de él, a manos del faraón Necao, y después empezaron a sucederse varios reyes. Acá empieza la deportación, se entiende esta, la salida del pueblo judío, que fue en 3 grandes grupos hacia Babilonia. En el primer grupo encontramos cuando va Daniel, en el segundo grupo cuando va Ezequiel, y el tercer grupo en realidad es cuando se destruyó Jerusalén, que ahí se considera el momento histórico en el cual el arca del Señor se perdió en la historia y al día de hoy, habiendo pasado tantos años, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué mostramos esta proyección? Porque cuando vamos a leer entonces ciertos pasajes, ciertos capítulos, es interesante saber bajo qué rey están. Hubo algunos que duraron muy poco tiempo, pero estos reyes, la gran mayoría de ellos, sacando a Josías, fueron vasallos de Nabucodonosor. O sea que lo que hacían era pagarle un tributo como para ellos poder permanecer. Y mientras no se sublevaran, entonces Nabucodonosor no tenía ningún problema con ellos. Y la profecía de Jeremías siempre era, ustedes sométanse a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, porque de esa manera a ustedes les va a ir bien. Y esa palabra es la que no aceptaban, no aceptó ninguno de estos reyes, por lo cual vinieron las consecuencias que nosotros estamos leyendo en el libro de Jeremías. Sin más presentaciones, entonces ahora sí, Aldo, somos todo oídos. Bueno, tomo la posta. Eh, Hoy, bueno, como decía Pablo, seguiremos con el libro de Jeremías. Eh, yo decía, ¿no? Jeremías, la palabra Jeremías tendría que ser luz o revelación, porque la verdad que trae muchísimo del tiempo actual y del tiempo antiguo, ¿no? De la historia. Y a quien le gusta la historia está lindo también poder entender, ¿no? Cómo se fueron sucediendo los hechos. Eh, Sabemos que Jeremías fue llamado, como lo dice Jeremías 1, que muchas veces lo hemos nombrado, ¿no? Jeremías 1, en el versículo 5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. O sea, este estudio es para el que lo quiera leer, pero también yo entendí que Dios nos estaba hablando como casa de naciones. En este libro
se habla muchas veces de naciones, no solamente de las cercanas, sino de las lejanas. Entonces nosotros como casa, como ¿no? casa profética, también tenemos que entender que el Señor nos está hablando a través de Jeremías en muchas ocasiones. Muchas ocasiones acá nos está nombrando inclusive a los que estamos en el servicio. Eh, Quizás ya ¿no? sepan lo que quiere decir Jeremías, pero yo lo amplío un poquito más porque la palabra Jeremías, o sea, el nombre Jeremías, quiere decir Jehová arroja, o sea, en el sentido de establecer un cimiento, o sea, pone un cimiento, o Jehová establece, coloca o envía. Eso quiere decir Jeremías, y el Señor levanta. Digamos, ese es todo el significado de la palabra Jeremías. Así es que está muy bueno porque también nos da una apertura, ¿no? A lo que nos quiere decir el Señor a través de él. Bueno, Jeremías, cuando fue llamado por Dios, ¿no? Él estuvo 53 años en su ministerio, desde el 627, que recién nos decía Pablo, hasta el 574 antes de Cristo. Ese fue el periodo en el cual él estuvo profetizando. Y también teníamos, ¿no? Ese es en la diapositiva que está pasando Pablo. Y también tenemos los profetas contemporáneos de Jeremías. Hay hay una parte, ¿no? Que también, también poder entender en el contexto, en el lugar donde él estuvo en los momentos, ¿no? Ahí muestra, ¿no? En en la diapositiva desde dónde fueron, desde Judá, fueron llevados, digamos, cautivos hacia Babilonia, en esa parte de ese éxodo, ¿no? Que hubo desde, desde Judá a Babilonia. Y los profetas contemporáneos fueron Nahum, que él estuvo desde el año 650 al 620 antes de Cristo. También estuvo Sofonías, desde el año 636 al año 623 antes de Cristo. Después tenemos a Habacuc. Habacuc estuvo del año 621 al 609 antes de Cristo. También tenemos a Ezequiel. Ezequiel 593 antes de Cristo al 559 antes de Cristo. Y también lo tenemos al profeta Daniel, que fue parte, ¿no? de esta deportación, como decía Pablo. Y él también fue, digamos, estuvo en los años 605 antes de Cristo hasta el 536 antes de Cristo. Esto, bueno, nos da un pantallazo, ¿no? En la situación que Jeremías debía profetizar. Empezamos con el capítulo 25. Sabemos que Jeremías, ¿no? Él no hace de este libro algo de forma cronológica, o sea, no está escrito de forma cronológica, sino que salta de un versículo, de un capítulo hacia atrás y de otro capítulo hacia adelante, o sea, no está escrito en forma cronológica. En Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12, ahí él nos habla de los 70 años, ¿no? De que iban a ser cautivos en Babilonia. Si vos me lo podés leer, Pablo, Sí. Jeremías 25, perdón, 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Así es. Y después esa escritura la pudo leer y la pudo entender, porque también muchas veces, a mí me pasa, yo tengo que ser sincero en esto, las primeras veces que yo leía Jeremías me aburría, o sea, era un libro que yo lo quería pasar, no traía algo para mí, pero en la medida que uno lo empieza a leer varias veces, ahí empieza a ver, ¿no? Realmente el jugo que se le puede sacar a este para nuestras vidas, como decía, ¿no? Y para lo que está viviendo. Yo creo que más o menos lo mismo le ha pasado a Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 2.
capítulo Daniel 9. Daniel, capítulo 9, del versículo 1 a 2. Bien. Daniel 9, 1 y 2 dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Bueno, eso a mí me llamó la atención cuando leí esa parte que dice que entendió el pasaje de esta escritura. Y por eso a veces nosotros, eh, en los primeros comienzos, ¿no? Uno empieza a estudiar, empieza a leer y no entiende mucho de lo que nos está hablando Dios. Pero en la medida que nosotros vamos estudiando cada vez más, nos vamos profundizando, también nos pasa, ¿no? Como a Daniel. Entendemos lo que Dios le dijo, en este caso, al profeta Jeremías para este tiempo. Y bueno, ahí, ¿no? Daniel ora, ayuna y pide perdón por los pecados, ¿no? de Israel, por no haber obedecido, ¿no? Lo que los profetas hasta ese momento habían hablado. Así que eso también está para nosotros, ¿no? A veces cuando entendemos las escrituras está bueno orar, ¿no? Ayunar y, bueno, pedir perdón si en todo caso hemos pasado por alto algunas cosas que el Señor nos quería hablar. Bueno, como decía recién, no está escrita en forma cronológica. Esto nos lleva a entender que este mensaje, ¿no? Es estando en el contexto del tiempo correcto, o sea, nosotros tenemos que ponernos a través del mensaje de Jeremías en el tiempo correcto, por eso él nos lleva hacia adelante, nos lleva hacia atrás, digamos que no nos mantiene en una línea, ¿no? De pensamiento, sino que él nos mueve a poder pensar, ¿no? Y ponernos nosotros en ese tiempo, o sea, que va hacia adelante y hacia atrás. Jeremías trata que el pueblo, o sea, volvemos a recalcar las naciones, ¿no? Los gobernantes se arrepientan, pidan perdón y obedezcan a Dios y se vuelvan a Él. Esto es uno del mensaje que Él quiere transmitir a ese pueblo, ¿no? Que Dios es un Dios misericordioso y en uno de los pasajes también dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Así es que es lo que nos está hablando que acá nosotros tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que a pesar de nuestros errores y podemos ver más adelante, vamos a ir viendo, ¿no? La cantidad de veces que en este caso el pueblo de Israel, ¿no? Falló a Dios, porque con ellos Dios quería gobernar las otras naciones, pero bueno, fallaron en su forma de pensar lo que era Dios. Y Jeremías le pide, ¿no? Que se vayan, que se arrepientan, siempre le está pidiendo que se arrepientan, que se arrepientan. De ahí saltamos al capítulo 29. Este capítulo es donde está la carta de los exiliados. En el versículo 4 al 9, el Señor le dice, construyan casas, ahí en el lugar donde están, en Babilonia. Qué cosa rara, ¿no? Porque, digamos, que Dios le diga eso, pero es porque Él, en todo este tiempo, en los 70, por eso nos lleva para atrás y para adelante, ¿no? En estos 70 años, Él los iba a cuidar, los iba a guardar, iban a tener viñas, se iban a reproducir, iban a estar bien cuidados en Babilonia, por eso Él dice, construyan casas. Y en eso también habían profetas, habían soñadores, habían adivinos dentro del pueblo que fue exiliado. Entonces Jeremías le dice, no hagan caso, ni se dejen engañar por sus mentiras. Eso se lo recalca también, que sean cuidadosos en la palabra que escuchan. Después tenemos en el versículo 10 del capítulo 29, habla nuevamente de los 70 años de cautiverio. En el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ellos estaban cautivos y el Señor le hablaba de esta forma. O sea, qué cosa, ¿no? Que lo que es Dios, ¿no? Aún nosotros a veces, estando lejos de Él nos cuida, igual nos guarda, porque sabe, ¿no? Que va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder
arrepentirnos, vamos a poder pedir perdón y volver al estado, ¿no?, que Él quería que estemos, pero para esto tenemos que seguir viviendo en el lugar donde nosotros, o sea, por nuestra causa, ¿no?, hemos estado viviendo. Después en el versículo 13 dice, me buscarán, es más extenso, ¿no? Pero a mí también me llamó la atención porque dice en el versículo 13, me buscarán. Y en el versículo 14, me dejaré encontrar. O sea, como que Dios está jugando, como decía por ahí el profe Pablo, que como que juega a las escondidas, ¿no? Con nosotros. Como que se esconde, ¿no? Y nosotros tenemos que salir a buscarlo, como contamos, ¿no? Uno, dos, tres, hasta el 100, y bueno, él se esconde. Y llega el momento que es como que juega con nosotros. Y Piedra libre. eso es lindo. ¿Eh? Piedra libre, como cuando juega a la escondida. Claro, exactamente ese juego. Y bueno, así es Dios, ¿no? Tiene esos momentos. Y ellos estaban cautivos, o sea, no estaban pasando un buen momento, pero él entendía, se les daba esa esperanza, ¿no? De que ellos buscándolo lo podían encontrar. Así que el que por ahí no piense, ¿no? Que Dios está lejos, que Dios no lo oye, que Dios no está con él, y es cuestión de buscarlo, porque Él está, pero nosotros tenemos que buscarlo, bueno, abrir las puertas y buscarlo, ¿no? Por ahí abrir el placar y abajo de la cama, no sé, en algún lugar lo vamos a encontrar, pero lo importante es que Él se deja ver. Sí. Así que eso Aldo, también sí, sí, Aldo. Recuerdo este sí, pasaje que vos estás leyendo de Jeremías 29, que para aquellos que están mirando el video de Casa de las Naciones, acá situado en Avenida Olascuaga y Purmamarca, de Neuquén Capital, cuando llegamos a este edificio, cuando se inauguró este edificio, entonces se leyó esta palabra de, aunque ustedes están en Babilonia, entonces igualmente construyan casas. Y eso lo entendimos que nosotros estamos en un sistema de Babilonia. Entonces la Biblia le llama así a este sistema en el cual nosotros vivimos. Cuando nosotros decimos el sistema social, el sistema político, la manera en la cual se maneja todos los negocios acá en la sociedad, bueno, la Biblia le llama el sistema babilónico. Por eso es que nosotros como iglesia estamos insertados dentro de esto. Y no es que tenemos que decir, ay, bueno, trato de sobrevivir mientras esto se termina, sino lo que nos enseña la palabra en este pasaje es que nosotros vivamos, que oremos por la paz, es decir, que oremos por la paz, en este caso de Argentina, porque si este lugar tiene paz, entonces nosotros que vivimos también la tendremos. Me acordaba de este pasaje, por eso lo destacaba. sí, 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 también me llamó la atención, ¿no? Que él decía, si ustedes tienen paz, el lugar donde están va a tener paz. Y eso, ¿no? Es llamativo, y eso es lo que Dios nos está llevando a hacer en este tiempo, ¿no? Traer paz porque somos la conexión del cielo aquí en la tierra. De ahí pasamos también al capítulo 29, versículo 24, donde está Semaías. Semaías es una persona, ¿no? Que quiere decir soñador. Es su palabra, su nombre quiere decir soñador. Este hombre, este señor dijo que Jeremías se hacía pasar por profeta. Incitó al pueblo a rebelarse contra Dios. Y bueno, Dios cayó una sentencia sobre él porque él dijo, ¿cómo van a decir que construyan casa en este lugar si es todo mentira lo que está diciendo Jeremías, ¿no? Lo estoy parafraseando. Entonces, Dios dictó una sentencia y fue mandado a través de su escriba, ¿no? Del escriba Baruch, a Semaías, la carta que, bueno, decía que en una de las tantas cosas, ninguno de su familia vivirá para contar lo bien que le iba a ir a Israel. O sea, no iba a quedar ninguno de su descendencia por querer rebelarse el pueblo, querer llevar al pueblo a rebelarse contra Dios. Así que bueno, esto también, ¿no? Por ahí habla, hay veces que si nosotros por ahí vivimos alguna situación, no quiere decir que sea la situación general. Así que a veces es conveniente tomar tiempo, no hablar nada y esperar porque hasta nuestra familia no puede caer en alguna condenación. Y lo mejor es estar tranquilos y esperar que Dios obre. Después ahí pasamos directamente al capítulo 30. Esto habla de restauración, el capítulo 30.
y vemos que bajo la sombra de la restauración también está hablando del Mesías. Esto también, ¿no? Cuando yo lo empecé a leer también digo, o sea, Jeremías habla muchos, hay muchos versículos que son comparables a los que hablan en el Nuevo Testamento y aún citan en el Antiguo Testamento, perdón, pero también nos está hablando, ¿no? Del Mesías, el Mesías que viene y el Mesías que vendrá. Por eso decía, tendría que llamarse Jeremías Revelación. El versículo 21 dice, de entre ellos surgirá un líder. El capítulo 30, versículo 21. De entre ellos surgirá un líder. Uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. O sea, él está hablando directamente del Señor Jesucristo en este pasaje del Mesías, ¿no? ¿Quién fue el Señor Jesucristo? Así que bueno, eso también, ¿no? Me llamó la atención. Más adelante también vamos a ver cómo Dios llenaba mi corazón en lo que él decía. También ahora vamos al capítulo, hay mucho más, ¿no? Hay muchísimo más. Lo que pasa, como decía Pablo, tratamos de hacer una síntesis de todo lo que cada uno recibe. En el capítulo 31, del versículo 31 al 34, si me lo podés leer, Pablo. Capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow, esta palabra, el que la, el que la pueda tomar, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Un nuevo pacto era necesario. O sea, el pacto anterior ya no podía estar más. Un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto de gracia y perdón, escrita en el corazón humano. Un pacto de gracia y perdón escrita en el corazón humano. Más que un pacto legal escrito en piedras. Antes era la escritura en piedras, ¿no? De los mandamientos en el monte Sinaí, pero en este caso Dios iba a hacer un nuevo pacto. Está hablando del pacto que hizo el Señor Jesús con nuestras vidas, ese pacto de gracia, ese pacto de perdón, ese pacto de sangre que hizo con nosotros. Así que de eso nos está hablando en este pasaje y yo, bueno, lo tomo para este momento, ¿no? Jeremías veía al amanecer, Jeremías en aquellos años, veía, o sea, estábamos hablando que Jeremías 600, recién decíamos, ¿no? Él fue llamado del 627 al 574 antes de Cristo. O sea, él ya estaba viendo, ¿no? Este nuevo pacto, este amanecer de un nuevo tiempo, de una nueva temporada, la gracia del Señor Jesucristo. Él ya estaba, ¿no? En su corazón, en su espíritu, él ya estaba viendo. Gloria a Dios, ¿no? Para los que puedan tener esas revelaciones de este tiempo, el tiempo venidero. Así que bueno, yo los animo, ¿no? Esa misma palabra la vamos a encontrar, que es la palabra más extensa que está en el Nuevo Testamento, que está en el libro, en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 8 al 12. Si por ahí me lo podés leer, Pablo, ¿Sí? estaría. Y después Eh, aparte, en un intervalo, leemos el 13, o sea, del bien. 8 al 12 y seguimos. Eh, Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Bueno, aquí nos está hablando, ¿no? De lo mismo. Él está poniendo en el corazón y después, ahí en un momento, ¿no? Saltamos al versículo 13, que es lo que decíamos anteriormente. Antes teníamos un pacto que era a través del pacto del antiguo, ¿no? Que era a través de las piedras, pero hoy en el corazón Él nos escribió. Y sigue el versículo 13. ¿Me lo puedes leer, Pablo? ¿Sí? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Bueno, eso tenemos que tener en cuenta. No tenemos nosotros ese pacto de gracia que es el Señor Jesucristo. Ese pacto de gracia que Él nos ha dado. Por eso es tan, como yo decía, ¿no? Al principio, Jeremías por ahí me resultaba un poco pesado, un poco pedante, pero pudiendo, ¿no? Estudiar, teniendo el tiempo en cada día que nos envían la palabra que tenemos que leer, empiezan a aparecer muchas cosas reveladoras, muchas palabras que nos traen ahora, nos traen y nos llevan al tiempo pasado cuando vivía Jeremías y nos trae este tiempo, ¿no? Como la escritura nos lleva en los tiempos, porque esto es eternidad, ¿no? De ahí pasamos al capítulo 32. En el capítulo 32 vemos en el versículo 35 cómo Dios tiene misericordia, ¿no? De este pueblo y de nosotros, porque hay una palabra ahí que habla sobre Moloc, cómo el pueblo, ¿no? Sacrificaba a sus hijos a Moloc. Pero esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo. Moloc es una deidad, ¿no? Que llevaban a sus hijos al sacrificio. Si uno puede investigar, ¿no? Es una figura, una estatua donde en este caso, el pueblo pagano llevaba a sus hijos al sacrificio, pero Israel también comenzó a llevarlos en los lugares altos, dice, comenzó a llevar a sus hijos. Eso lo podemos ver también años anteriores, en Segunda de Reyes 16:3, al rey Acaz, y también en Segunda de Reyes 21:6, a el rey Manasés. Eh, Esto nos lleva también a entender, ¿no? Por ahí un poco qué es lo que sentía Jeremías, lo que al conocer a Dios, lo que sentía, que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Podemos ver que hay gente que realmente está haciendo las cosas totalmente a ciegas, totalmente que no puede entender, porque nosotros somos los que tenemos la luz y ellos están en la oscuridad y al llevar digamos, estas estos sacrificios a veces quizás no sea tanto así, sino por ahí llevando a los hijos, ¿no? A la perdición, llevando a los hijos a otros lugares y, y nos gustaría que sea distinto. Yo puedo entender ahora, ¿no? A Jeremías, cómo él sufriría al ver todas estas cosas y cómo Dios le seguía hablando, ¿no? De perdón, de misericordia, le seguía hablando de un nuevo pacto, le seguía hablando de la gracia de Jesucristo. Así que bueno, también tenemos un Dios que nos ha tenido muchísima paciencia, es un Dios que nos ha tenido mucho amor. Después Aldo, pasamos a... Aldo, sí, una cosita, no sé sí, si lo ibas a decir, ¿por qué sí, fueron 70 años? No sé si en algún momento lo ibas a decir no, 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 Ah, bueno, no no lo digo tengo. como para Sí, no pisarte, digamos, claro, sí, 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 sí. porque había dentro de la ley de Dios, uno se pregunta, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no fueron 100? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué el número 70? Y cuando uno lee la Biblia, el número 7 o los múltiplos de 7 marcan mucho las temporadas, el tiempo,
¿Y 70 años por qué? Cuando fue dada la Torá, es decir, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, entonces Dios estableció reglas para convivir el mismo pueblo de Israel. Y entre ellas habían personas que se endeudaban, pero a los 7 años estas personas debían ser liberadas. Es decir, ¿qué era lo que ocurría? Contraían una deuda y las personas, hasta por no poder pagar, saldar esa deuda, entonces vendían su trabajo, es decir, pasaban a ser siervos de otro hermano israelita. Pero Dios no lo dejó eso para que permaneciera siempre, sino que al año séptimo, entonces venía un tiempo de liberación. Llegó un momento que pasaron 490 años en los cuales el pueblo de Israel no cumplió este mandamiento. Es decir, que pasaron 7 años y no tuvieron en cuenta esta liberación. Pasaron otros 7, o sea, 14, y así sucesivamente, 21, 28, y todos los múltiplos de 7, y el pueblo de Israel se fue olvidando de liberar a aquellos hermanos que le servían. A causa de esto, entonces, por cada uno de esos años olvidados, que juntaron 70, es que Dios le dijo, ustedes, toda la nación, van a ser cautivos de Babilonia por 70 años. ¿Sí? Es muy llamativo, siempre me interesó la razón y la causa. ¿Sí? Punto. Ahí. Buenísimo. Sí, 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 muy bien. Eh, desde ahí, bueno, en el capítulo 32 vemos la parábola del terreno. O sea, el señor Jeremías estaba en la cárcel. No sé de dónde obtendría el dinero, ¿no? Pero el señor le dijo que comprara una heredad de un primo desde la cárcel, que la comprara porque él debía mostrar, ¿no? Esto se lo dijo el Señor porque él debía mostrar de lo que estaba hablando. O sea, él estaba predicando al pueblo, le estaba predicando de lo que Dios iba a hacer al pueblo, de que los iba a liberar en el tiempo de los 70 años y demás. Bueno, pero también cuando uno predica, ¿no? También tiene que demostrar que lo que predica también lo vive. Así que Dios le mandó que comprara esta heredad, estando él en la cárcel, estando en las peores condiciones, el pueblo de Judá estando en las peores condiciones, y era, como decíamos, no era un precio barato el que la compró. No es que porque se había abandonado el lugar, era una oferta muy, no, no, fue un precio, dice, creo que 17 monedas de plata, y era, en ese tiempo era mucho dinero. Y él, para, digamos, para poder mostrar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, que estaba hablando ciertas cosas que él tenía fe en Dios, eh, él hizo esta compra, porque Dios le dijo que la comprara. Así que bueno, la hizo. A veces nosotros, como decimos, ¿no? Nuestra fe, y debe ser probada, o sea, porque yo digo, sí, tengo fe, ¿no? Tengo fe en Dios, y bueno, la fe tiene que ser probada. En este caso, Jeremías preso, en sus peores condiciones. No sé de dónde tendría dinero, pero Jeremías en una oración después de todo esto, él le da gracias porque el Señor es el dueño es el que hizo los cielos, la tierra, y ahí Dios le dice, ¿no? Habrá algo imposible para mí no hay nada imposible. Entonces, esa conversación, ¿no? Que él tiene con Dios y Dios con él, son muy buenas, muy lindas, así como la de esconderse, hablaba, ¿no? Directamente de Dios, y bueno, como diciendo, el otro día también teníamos una enseñanza, ¿cómo hacemos nosotros, ¿no? Eh, para probar nuestra fe, o sea, ¿cómo yo le puedo decir a Pablo, yo tengo mucha fe? O decirle a alguien, yo tengo mucha fe, sí, pero bueno, hay que demostrarlo esa fe. Y, digamos que yo decía, ¿no? En la fe no es como un marcador de nafta que uno va andando y se va gastando la fe y va marcando. Yo le puedo mostrar a Pablo, mira toda la fe que tengo, medio tanque, tres cuartos. No es así, o sea, la fe nuestra va a ser probada y de acuerdo a lo que tengamos en el tanque va a ser la fe. Así que bueno, eso también quería rescatar de esto de la parábola del terreno. Está muy buena. Entonces fue probada. Después, el versículo muy conocido, ¿no? Pasamos ya al capítulo 33. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, en este clamor, eh,
También una vez el pastor Omar en una reunión de hombres de las primeras que teníamos en la casa, así que nos juntábamos los sábados a orar, a interceder. Él nos decía, ¿no? Nos mostraba este versículo, y clamor en este caso quiere decir que Dios se manifiesta de distintas formas. Todos nosotros tenemos una necesidad, cada uno de nosotros tenemos una necesidad en particular, no todos estamos en las mismas condiciones, o en este caso Jeremías estaba en la cárcel, estuvo en una cisterna, lo golpeaban, ¿no? Todo, y él estaba clamando a Dios. Y bueno, nosotros hoy quizás tengamos una situación, por ahí yo tengo situaciones de enfermedad en mi familia que tengo que clamar, ¿no? Y que cada uno de las manifestaciones de Dios se revele en nuestra vida. Por eso tenemos que clamar cuando decimos Jehová Jireh, cuando tenemos algún problema económico, cuando decimos Jehová Rafa, cuando tenemos algún problema de salud, ¿no? Y todas esas cosas, cuando estamos entrando, que vemos que el pecado nos quiere abundar, o el pecado, o la tentación, ¿no? Nos tiene. Y bueno, ahí viene, ¿no? El reclamar al Jehová Makadesh, el Jehová Santo, ¿no? Y así eso es lo que nos ha enseñado el pastor, que Dios tiene eh, una particularidad para cada una de las necesidades. Entonces, eso quiere decir, clama a mí, cuando estamos realmente en aprietos, o aún no, ¿no? Hay veces que Jehová Shalom para tener paz, y así, ¿no? Poder entender que Dios nos va a responder en todas las situaciones en las cuales nosotros, por nuestra dejarnos o por cosas externas podemos llegar a caer. Entonces esta palabra la tomé yo como clama a mí. Bueno, en las situaciones en que yo estoy, clamo a Dios en su manifestación. Esto también, cuando la publicó Pablo, o cuando la leo, siempre me vuelve, ¿no? Al corazón esta que nos había enseñado el pastor. Y de ahí, bueno, pasamos al capítulo 36, damos un salto. Hay mucho, hay muchísimo, hay tanta cosa para sacar. Eh, Pasamos al capítulo 36, donde dice el rey Joacim quema el rollo de Jeremías. Jeremías, de todo lo que Dios le había dicho, Dios le dijo que tomara un rollo y escribiera todo lo que Dios le había dicho, que había profetizado para Judá e Israel, ¿no? Ahí podemos ver en el versículo 4, cuando Jeremías comienza, él no escribe, sino que llama a alguien, ¿no? El versículo 4 del capítulo 36. Si me lo podés leer, Pablo. ¿Sí? Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Amén. Todo lo que le había dicho, ¿no? Al profeta. Bueno, lo escribió, y, y este rey, cuando se enteró, fueron los sacerdotes, leyeron, y bueno, los sacerdotes estaban preocupados porque leyeron lo que Dios había hablado, y ellos no habían hecho caso de lo que Dios había hablado. Y se lo llevaron al rey. Y el rey, mientras, dice la palabra, ¿no? Que mientras ellos iban leyendo, acordémonos que los rollos antes eran de piel de animales seca, o sea, era también combustible. Eh, Así que bueno, el rey Joacín, cada vez que leían una parte del rollo, la cortaba y la tiraba al fuego. Leían otra parte, la cortaba, o sea, como que no le importaba lo que le importaba, sí, pero él no quería escuchar eso. Entonces, realmente quemó todo eso que el rey no quería escuchar, que era la palabra de verdad, ¿no? Así es que eh, podemos ver que después, ¿no? De que el rey quemó, cuántas veces, ¿no? Nosotros llevamos palabra a alguien, ¿no? Que viene de parte de Dios, que nosotros sabemos en nuestro corazón, y la persona no la quiere tomar, porque normalmente también sabemos que a los falsos profetas, ¿no? Son esos que quieren hablar bien solamente, quieren hablar para que el pueblo se mantenga feliz y contento. A veces las palabras de corrección no las quieren tomar. Así que bueno, esto es lo que hizo, pero después Jeremías nuevamente lo volvió a escribir el rollo, no se quedó
con eso de que lo quemó el rey Joacim. Y me traía a mí, no sé si alguno por ahí vi una película hace tiempo, ya ni me acuerdo el título, de un hombre que pasaba por distintas situaciones y bueno, después llegaba a un lugar y él tenía, la Biblia ya no existía más en papel, no existía, no había más Biblia, solo él la llevaba en la mente. Y él era el que tenía, ¿no? No sé si la vieron, no me acuerdo cómo se llamaba esa película. A mí me quedó, me quedó bien bueno, él fue herido, ¿no? Y lo llevaron a un lugar y empezó a dictar también lo que Dios quería decir y empezó a escribir, bueno, pasaron los días, y bueno, el día que terminó su propósito, falleció, ¿no? Pero cómo me llevó a esa película, esto que le había pasado a Jeremías. Así que bueno, también llama la atención. Y después, bueno, llegamos al capítulo 37. El capítulo 37 nos habla de cuando Jeremías ya fue encarcelado. Eso ya ahí quedó en la cárcel y ya no pudo. Bueno, ahí sigue otra historia para seguir leyendo. Leamos la Biblia juntos. Después, bueno, yo anoté, ¿no? Eh, cómo en el libro de Jeremías se ve el carácter de Dios, o sea, cómo sale a la luz, ¿no? El carácter de Dios, como en cada palabra, ¿no? Jeremías nos habla, primeramente, como dice, Dios llena el cielo y la tierra. Eso está en el capítulo 22, versículo 24. Lo voy a pasar a todos porque lo anoté así como para no estar leyendo porque es bastante extenso. Después tenemos Dios es bueno. Eso está en el capítulo 31, versículo 12, y el versículo 14 también del capítulo 31. Y en Jeremías 33, del versículo 9 y el versículo 11. Dios es bueno. Dios es santo. Jeremías 23, 9. Después dice, Dios es justo. Es algunas cosas que pude, ¿no? Dios es justo. Capítulo 9, del 25, el capítulo 24. Y después capítulo 32, versículo 19. Y también Jeremías 50, versículo, perdón, 7. Dios es bondadoso. Jeremías 31, 3. Dios es paciente, como decíamos recién, ¿no? La paciencia que nos tiene el Señor. Eso lo tenemos en Jeremías, eh, capítulo 15, versículo 15, y en el capítulo 44, versículo 22. Dios es paciente. Después también tenemos Dios es amoroso. Capítulo 31, el versículo 3. Dios es misericordioso. Capítulo 3, versículo 12 y capítulo 33, versículo 11. Dios es omnipresente. En el capítulo 23, versículo 23. Después tenemos Dios es potente. Del capítulo 5, 22, el capítulo 10, 22 y el capítulo 20, 11. Y capítulo 37, 27. Dios es potente. Dios es verdadero. Capítulo 10, 10. Dios es sabio. Capítulo 10, 7 y 12. Y capítulo 32, 10. Dios es soberano. Capítulo 5, versículo 22. Esos son más o menos el carácter de Dios en lo que Jeremías también nos quiere mostrar a través de su libro. Pero también, bueno, vemos que hay muchas otras más, hay muchas otras, mucho más rico, ¿no? En lo que es el carácter de Dios, las manifestaciones de Dios. Y bueno, esto es lo que más o menos yo pude sacar, lo que pude tomar de todo lo que hemos leído en estos capítulos. Espero que por ahí les haya traído luz a algunas cosas. Y, y bueno, esto es lo que tenía para compartir en esta clase.